Qué bueno que podemos estar juntos y que estamos listos para recibir bendición, verdad, vida y todo lo que nuestro Padre ponga en su mesa el día de hoy. Vamos a darle gracias, vamos a permitirle a nuestro Padre hablarnos el día de hoy. Padre, estamos aquí para escucharte, estamos juntos para gozarnos en la verdad de que somos hijos tuyos, que nos has hecho renacer y ya no estamos sujetos a la naturaleza humana, ya no tenemos que obedecer las reglas de esa naturaleza, podemos vivir libertad y estás enseñándonos a ser libres, a ser hijos tuyos y a vivir la vida eterna. Gracias por lo que hoy añadirás a nuestro corazón de tu verdad y por todo lo que está en tu corazón darnos. Lo recibimos con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues cada pasito que damos en recibir verdad de parte de nuestro Padre y vivimos lo que Él nos da, porque es muy importante tener presente que todo lo que Dios nos habla es vivencial y que Él se va a ocupar de proveer esas vivencias, porque esta es la vida en fe. La vida en fe es la vida en la que Dios cumple, opera y realiza su palabra en ti. Y no tiene nada que ver con eh, esfuerzos propios o capacidades personales o eso debe ya estar atrás para cada uno de nosotros. Entonces, es maravilloso poder participar de lo que en el corazón de nuestro Padre ha estado por la eternidad. Y creo que es muy importante conocernos cada uno en ese contexto. Entender que para nuestro Padre somos su gran tesoro, Él nos lo dice. Eh, el anhelo de su corazón es que cada uno de sus hijos vivamos comunión, como Jesús y el Padre y el Espíritu Santo la viven. Y hoy vamos a proceder a permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo de renovarnos. Quiero recordarles la escritura que está en Tito capítulo 3 y que habla de cómo Dios hace efectiva la salvación en nuestras vidas. Y dice que Dios nos salvó por su misericordia, y esto es el trabajo que Jesús vino a hacer, de redimirnos, de dar su vida por nosotros, de establecer los fundamentos de verdad sobre los cuales vendríamos a ser hechos hijos de Dios. Esa obra de misericordia es maravillosa, pero ahí no termina. Lo que sigue a la misericordia es por el lavamiento de la regeneración. Y ese trabajo es lo que Dios hace de manera instantánea cuando tú y yo le abrimos el corazón a Jesús. Recuerden lo que ya nos ha sido mostrado, que Dios no va a entrar a un corazón inmundo. Dios va a vivir en una habitación santa. ¿Y cómo se cumple eso? Bueno, se cumple porque el día que creíste, Dios te unió a Jesús en su muerte para ponerle fin al espíritu humano que heredaste de Adán y te dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nacido de él.
Y esa nueva creación es santa, es incorruptible. Y esa es la regeneración, es volverte a hacer. Entonces, eso es maravilloso, está hecho en cada uno de los que hemos recibido a Jesús, pero la regeneración no te habilita para vivir esta nueva creación. Entonces, la tercera parte de la salvación descrita en Tito capítulo 3 es y por la renovación en el Espíritu Santo. Y es aquí donde estamos. ¿Y qué es la renovación? Pues en Romanos capítulo 12 el Espíritu Santo nos dice, no te conformes a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Porque ahí está ahora el asunto, el trabajo de Dios está en darte la mente de Cristo. Y cuando digo darte, no está que Él esté pensando, te la doy o no te la doy, sino en que la vivas. Me explico, ya te ha sido dada. 1 Corintios 2 termina ese capítulo con esa declaración, diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero la vives? Bueno, para que vivas el raciocinio, el entendimiento de Cristo, necesitas vivir la renovación de tu entendimiento. Y ese es trabajo del Espíritu Santo. Renovar tu entendimiento, mi entendimiento, para que seamos congruentes con la nueva creación que ahora somos. Y entonces esta, eh, en este momento y en estas semanas y meses, Dios nos ha estado hablando de cómo está provista esta renovación. Y ocurre, entenderlo no es algo complejo porque el entendimiento te es provisto también por el Espíritu Santo, pero ocurre de una manera muy práctica, muy directa. Ocurre en tu espíritu y opera por el Espíritu Santo, que tiene la capacidad, el poder de alumbrar los ojos de tu entendimiento y darte no solamente el que puedas ver lo que Dios te ha dado, pero darte la fe que requieres para creer y vivir lo que Dios declara. Entonces, todo está provisto de parte de Dios, todo está dado, todo está dispuesto para que cada uno de sus hijos, sin excepción, vengamos a conocerle, porque esta es la vida eterna, ¿recuerdan? Conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que nadie está en desventaja, nadie, cuando tú te ves por el prisma del entendimiento humano y el conocimiento humano, pues tratas de ubicarte en escalones, ¿no? Entre tu nivel de inteligencia, tus recursos, esto, aquello, tu educación, todos los factores que conjuntan el fundamento de la identidad de una persona en la naturaleza humana. Y hay una disparidad enorme. Y nunca hay seguridad. Pero en la naturaleza divina no hay toda esa disparidad. Porque cuando Dios te engendró de sí mismo y te hizo nacer de su simiente, naciste con la misma capacidad que Jesús. ¿Lo oyes? Le oyes, que es más importante. No tienes desventajas. No tienes discapacidades. No tienes limitaciones. Lo que tienes delante de ti es un camino vivo
que andar. Y ese es el camino en el que vas descubriendo y creciendo en la nueva persona que por gracia eres. Entonces, esto es lo que nos ocupa, es conocernos vivencialmente en la realidad divina que Jesús vino a hacer posible y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en nosotros conforme aprendemos a permitírselo. Y vamos a hablar hoy de algo en relación a esto, obviamente, que nos va a permitir entendernos provistos de vida divina de manera permanente. Ya hay algo más que añadir a esta introducción para que todos estemos conectados a lo mismo, y es, ya nos entendemos como seres constituidos por tres partes fundamentales: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ya nos entendemos como personas inmortales. Y si esto todavía no es quien tú te sabes ser, entonces necesitas permitirle al Espíritu Santo convencerte de esta verdad, porque lo que nace de Dios es incorruptible, es inmortal, es eterno. Y entonces vivimos ahora aquí en la tierra en un cuerpo mortal, pero tú, la persona que ha nacido de Dios, ya no mueres. Y te das cuenta, todo empieza a necesitar un nuevo lenguaje, un nuevo entendimiento. Todos los moldes humanos ya no se aplican, porque ya no, en las palabras de Jesús, ya no somos de este mundo. Juan capítulo 17, él dice, hablando con el Padre, él dice, Padre, eran del mundo, pero ya no son del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dice, porque yo les he dado vida eterna. Entonces, ¿cómo vives la vida eterna? Bueno, hoy vamos a regresar a Juan capítulo 14 y permitirle al Espíritu Santo mostrarnos el fundamento de la vivencia divina. Y vamos al versículo 19 y 20. De hecho, vamos a empezar un poquito antes. Vamos a empezar en el versículo 16. 15. Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ya hablamos de esta declaración de Jesús y les recuerdo qué quiere decir eso. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, no es hacer el esfuerzo por cumplir, sino es tomarle la palabra y permitirle cumplirla en ti. Y esta es la condición o lo que demuestra tu amor a Jesús. Si me amas, déjame cumplir en tu vida lo que yo he declarado. Y yo rogaré al Padre, y Él te dará otro consolador para que esté contigo para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú le conoces porque mora contigo y estará en ti. Y esto Jesús lo habló antes, durante el tiempo de Manuel. ¿Recuerdan las tres etapas de la relación de Dios con el hombre? La etapa de la ley, separación. La etapa de Manuel,
Dios con nosotros, y la etapa eterna, que es la etapa de comunión, Dios en mí y yo en Dios, siendo uno. Entonces, Jesús está introduciendo esta maravillosa etapa, diciendo: se acaba mi tiempo físico en cuerpo semejante al de ustedes aquí en la tierra, para poder dar lugar a lo que de veras Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, y es vivir comunión. Entonces habla del Espíritu de verdad y introduce que el Espíritu de Dios ya no va a estar nada más contigo, sino va a estar en ti. Versículo siguiente, 18, dice Jesús: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, no te dejaré huérfano, vendré a ti. Ahora, por favor, ya hablamos de esto un poco también, pero quiero recordarles, la interpretación incorrecta de esto es que Jesús habló de lo que se describe como su segunda venida. Y eso entonces querría decir, si así fuera, que seguimos huérfanos hasta que Él no regrese. Pero Él no está hablando de eso en lo absoluto. Vamos a escucharlo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y aquí es donde vamos a permitirle a Dios trabajar con nosotros en este ágape. En aquel día, cuando yo venga a ti otra vez, vamos a personalizarlo. Jesús te dice: tú vas a conocer que yo estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo estoy en ti. O sea, fíjense lo hermoso de esto. Estar con Jesús a estar en Jesús. Y esto es algo importantísimo de recibir y de vivir, porque de eso se trata. Y vamos a entenderlo en el contexto de los que estaban escuchando a Jesús ese día y que habían estado con él por 3 años y medio más o menos, que habían dejado sus trabajos, sus familias, para seguirle a él a donde quiera que él fue y estar con él de día y de noche. Juan nos relata la experiencia y inspirado por el Espíritu Santo lo pone en estas palabras. En Juan 1:14 están registradas. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asombroso, ¿no? Poder contemplar la manifestación de lo divino frente a ti. Asombroso. En el versículo 18 de Juan 1 dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. O sea, lo que era invisible se hizo visible en Jesús. Y fue asombroso vivir con Jesús 3 años y medio. Pero al mismo tiempo que contemplaron la gloria divina en Jesús, también se percataron de su enorme incapacidad por ser como Jesús. Sí, cuando
Cuando todo está oscuro, no ves la diferencia entre lo blanco y lo negro, ¿verdad? Todo parece ser negro, pero cuando brilla la luz, ves lo que es blanco y ves lo que es negro. La presencia de Jesús puso en evidencia en sus propias vidas el grave problema de la diferencia entre naturalezas. Entonces, escucharon a Jesús, vivieron con Jesús, anduvieron con Jesús, pero no eran como Jesús. Y eso lo hicieron obvio cada día de su tiempo con Jesús. Esa relación realmente es terrible. Y tristemente, muchas personas creyentes en Jesús aceptan esa relación todavía. Y así se relacionan con Él. Tú eres divino, yo soy humano, no tenemos nada que ver. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que ellos vivieron no fue bueno. No es la voluntad de Dios. No es a lo que Jesús vino. Él vino para cambiar eso y hacer posible que entremos a algo maravilloso que está declarado en estas palabras y que es comunión. La palabra comunión en el lenguaje divino tiene un significado poderosísimo y es la unión de Dios contigo para que tú vivas lo que Dios es. En el lenguaje humano, comunión tiene el significado que se aplique al contexto en el que lo hablas. Pero si vamos a vivir la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que permitirle al Espíritu Santo darnos un nuevo vocabulario que sea congruente con la verdad divina y que podamos vivir, que sea lo que se hace realidad en nosotros. Y de eso está hablando Jesús. Dejar de contemplar. Vimos su gloria, lo contemplamos. Es muy interesante y muy importante lo que sucede una vez que el Espíritu Santo se hizo presente. Por eso Jesús habló cuando venga el Espíritu de verdad, porque no había venido todavía el Espíritu Santo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, era el tiempo de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces llega el día en que Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, no a reemplazar a Jesús. Ojo, porque eso es otro engaño que te va a limitar si tú tienes este concepto de orfandad, ¿sí? Y sigues en la orfandad esperando que un día ya puedas estar en la presencia de Dios. Todo eso te afecta y te impide vivir comunión, que es a donde Dios quiere llevarnos. Jesús dijo, voy y vengo. ¿Se dan cuenta? No dijo, me voy, el Espíritu Santo me va a reemplazar y un día, mucho después, quién sabe cuándo voy a regresar. Voy y vengo. Y en aquel día, tú vas a saber que yo estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo estoy en ti. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, me voy físicamente de este cuerpo en el que me he manifestado en forma de hombre para regresar en espíritu a vivir en ti.
No termina ahí. Fíjense lo que dice. El versículo, llegamos hasta el 20, ¿verdad? 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, otra vez, el que me toma la palabra, el que acepta vivir lo que yo he declarado en el poder de Dios, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Judas le dice, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros, pero no al mundo? O sea, ¿cómo es que, porque él sigue pensando externamente, ¿verdad? Él sigue pensando en, te vas a manifestar y yo sí te voy a poder ver, pero la gente no te va a poder ver. ¿Cómo está eso? Ese es el entendimiento humano. Y Jesús le responde, dice, el que me ama, guarda mi palabra, me cree. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Escuchaste eso? El que me cree, el que me toma la palabra, el que se niega a seguir creyendo a sus razonamientos y lo que todo el mundo dice, mi Padre está viendo lo que ocurre en tu espíritu y vamos a venir, mi Padre y yo, y el Espíritu Santo ya vino, ¿verdad? En esta secuencia que Él está dando aquí, para morar contigo. ¿Y dónde ocurre eso? En tu espíritu. Entonces se trata de que Dios viva en ti. Y ese evento es el fundamento que permite comunión. Ahora, el día que el Espíritu Santo llegó en su función prometida a los creyentes, que está registrado en Hechos el capítulo 2, ese es el día en que ellos renacieron. Ese es el día en que fueron regenerados. Ese es el día en que Dios se hizo presente en ellos. Cuando decimos Dios, hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque aquí Jesús lo está diciendo. ¿Sí? ¿Quieres ratificación de eso? Pues ve a Juan capítulo 17, donde Jesús habla extensamente con el Padre y le dice el propósito, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que podamos ser uno, como tú y yo somos uno, que cada uno de ellos viva lo mismo. Ese uno es el significado de comunión, ser uno con Dios. Bueno, ¿qué sucedió entonces? ¿O qué manifestación produjo esta obra de Dios en aquel grupo de nuestros hermanos que habían estado con Jesús, pero no eran como Jesús? 3 años y medio. Estar con Él, no ser como Él. Pues ahora se opera esta transformación maravillosa. ¿Y qué creen que sucede? Que empiezan a manifestar la presencia de Dios en ellos. ¿Sí? Dios empieza a darles la vivencia divina, empiezan a manifestar que Dios vive en ellos, empiezan a vivir comunión. Y Dios empieza a hacer sus obras con cada uno de ellos, no solo en ellos, pero con ellos hacia afuera, y podemos ver el producto de eso. Ese mismo día, eh, todos los que renacieron y fueron
llenos del Espíritu Santo, empezaron a poder hablar verdad en diferentes idiomas humanos a toda la población que estaba reunida en Jerusalén. Y de toda esa gente, 3,000 personas abrieron su corazón a Dios y vivieron la regeneración ese día. Y así cada día Dios estaba haciendo su trabajo desde el espíritu de cada una de estas personas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, cada día. Y tiene Él que rescatarnos de todas estas creencias que hemos aceptado, que nos conducen en otra dirección, que nos llevan a seguir engañados con respecto a cuál es su trabajo en nosotros y que nos permiten vernos diferentes, incompatibles y en una relación que queremos preservar una mezcla absurda del periodo antiguo y del periodo de Manuel. Dios conmigo, anda conmigo. No. Dios quiere ser uno contigo. Vivir comunión contigo. Y quiero invitarles a ver ahora Primera de Juan, el capítulo 1, para que veamos ahora el testimonio del cumplimiento de esto que Jesús habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en la vida de Juan y de todos ellos, porque dice así, dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y ahora escuchen. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Juan ya no está hablando como un espectador. Lo dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, pero ahora habla de vivir comunión. No de estar nada más viendo y admirando a Jesús. ¡Wow! Vimos su gloria. Sino ahora viviendo esa gloria en comunión. Entonces, todo esto es para que podamos llegar a entender la voluntad de nuestro Padre y de qué se trata tu vida como hijo o hija de Dios. Vivir comunión eternamente. Y eso quiere decir ahora, en un presente constante, de manera ininterrumpida. Esta comunión que Dios quiere vivir contigo y con cada uno de nosotros es la vida eterna. Vamos a entrar a hablar más detalladamente de esta vivencia que el Espíritu Santo quiere establecer la comprensión de esta verdad y llevarte a la vivencia de comunión, porque eso va a desplazar un entendimiento completamente incorrecto y enemigo de la vivencia de comunión. Quiero enfatizar que la vida eterna es Dios en ti, dándote su vivir para que tú participes de lo que Él es. Fíjense muy bien la diferencia entre Dios me da su paz para que yo viva paz por mi cuenta. No.
Dios me da su amor para que yo ame por mi cuenta. No. La vida eterna opera cuando tú eliges unirte a Dios en tu espíritu para ser uno con Él. Esta acción voluntaria que cada uno vamos a aprender a permanecer en esta voluntad de unirnos a Dios, permite que Dios produzca su vida en ti y tú la manifiestes hacia afuera. Y quiero invitarles a ver su espíritu, a ver tu propio espíritu, a entender tu espíritu. Tu espíritu vamos a entenderlo hoy como por lo menos dos compartimentos, ¿sí? Con una compuerta. Cuando tú recibes a Jesús, Dios te da un nuevo espíritu y esto es cómo está construido. Dios viene y habita en ti. Y no es un porcentaje de Dios. Dios no se hace pedazos y está por cachitos en nosotros. Él viene y habita en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como un ritual. Bautismo quiere decir ¿qué? Unión. ¿Sí? Entonces, Dios se hace presente en ti para darte vida eterna. Pero esa vida no es obligada. Entonces Dios está presente, la vida está en ti, pero hay una compuerta. Esa compuerta es tu voluntad. Y quiero ayudarnos a entenderla de esta manera. Todos hoy en día conocemos lo que es, llevamos el agua potable, ¿verdad? Y el agua, si está operando, porque hay lugares donde no llega, a veces se va, decimos se fue el agua, ¿no? Se fue la luz, pero hoy vamos a hablar de agua. Pero si el agua está presente, pues no la ves corriendo por todos lados. ¿Por qué? Ah, porque todo el sistema, toda la red de distribución está conectada por tubos, pero tiene válvulas o llaves, ¿cierto? Entonces, el agua está allí, pero solo fluye cuando alguien abre la llave, ¿cierto? Entonces, esto es precisamente el entendimiento que cada uno necesitamos tener con respecto a vivir comunión. La comunión sería imposible si Dios no habitara en ti. A eso se refirió Jesús con orfandad, ese espíritu vacío de Dios, huérfano. No hay cómo viva nada divino porque Dios no está presente. Entonces, cuando Jesús dice, voy a regresar para vivir en ti, se acaba la orfandad. Ya está Dios presente, pero no está fluyendo. El otro compartimento de tu espíritu es donde está tu vivencia. ¿Sí? Entonces, aquí están los dos compartimentos. Aquí está la compuerta. Esta es como el agua. El agua siempre quiere fluir, pero está detenida a menos que le abras la válvula y entonces puede entrar. Y lo mismo ocurre en tu corazón, en tu espíritu. Dios siempre quiere darte vida eterna para que en vida eterna tú participes de todo lo que tu día conlleva. Por favor, considera cómo es tu día
si en ti abunda amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. O sea, ¿quién eres? ¿Cómo manejas las cosas? ¿Cómo las procesas? Si eso abunda en tu corazón y no te está costando esfuerzo, sino que fluye en ti. La respuesta serías igualito a Jesús. Y esa es la promesa. Esa acción de permitirle a Dios inundar tu vivencia, tu espíritu de Él mismo para vivir su vida en ti, es comunión. No hay otro significado, no hay otro propósito de comunión, sino el ser uno. Y eso es lo que representa la vida eterna. Dios haciéndose presente en tu vivencia. Pero siento que es importantísimo aquí enfatizar, ¿no? Dios no viene y entra en ti repentinamente y te posee y tú actúas fuera de ti como en un éxtasis no. Dios viene a hacerse presente eternamente con la finalidad de darse a ti, de fluir hacia tu vivencia para que tú y Él sean uno y eso sea lo que tú manifiestes. ¿Quién maneja la compuerta? Pues esa compuerta la manejas tú, la manejo yo para mí. Esa decisión de recibir a Dios en mi vivencia, esa es mía. Y es una constante. Y por eso es que tuvimos que hablar de las etapas de la salvación y que el trabajo del Espíritu Santo es renovar nuestro entendimiento, porque mientras yo no entiendo cómo opera la vida de Dios que me ha sido dada y que es Dios mismo, dándose a mí, pues mi entendimiento sigue ocupado en algo absurdo y algo que no va a ocurrir. Nadie va a participar de la vida divina cuando en su entendimiento Dios sigue externo y en un lugar desconocido, ¿sí? Al cual aspiras ir algún día, pero no estás tan seguro si lo vas a lograr o no. Y cuando tú te relacionas con Dios externamente y le mandas oraciones a la estratosfera, ¿cómo se dice? Ya se me atoró la lengua. No, nadie va a vivir la vida divina con ese entendimiento. La vida divina es posible porque Dios está presente en ti permanentemente, listo para vertirse en tu corazón. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Dice, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Puedes visualizar eso? Habla de una inundación de la parte de tu corazón o de tu espíritu que produce tus vivencias. Y aquí es donde está el punto. Si Dios ya se hizo presente porque ya le recibiste en ti, ahora si no lo has hecho, hazlo. Porque Él no viene a tu corazón por méritos, Él viene a tu corazón por amor, por gracia. Pero si eso ya es tu presente, entonces
¿por qué no estás viviendo comunión? ¿Sí? ¿Por qué todavía en tu entendimiento vives tu día desde la impotencia y la incapacidad humana? Y todavía vives pidiendo que Dios te ayude, en lugar de gozarte, no importa cuál sea la situación, porque vas a experimentar el poder de Dios, la capacidad de Dios en ti y a poder manifestarla. Entonces, tú y yo y todos necesitamos absoluta claridad en que Dios cumple y se hace presente para vivir comunión contigo y que esa comunión de su parte es un sí constante y ahora requiere que tú aprendas a vivir también tu sí constante. O sea, que ya no vivas de ti, que abandones el raciocinio que aprendiste para ser humano. Para ser humano tienes que valerte por ti mismo. Para ser divino, tienes que negarte a ti mismo para vivir lo que Dios es. Y no hay manera de conciliar las dos cosas. Y ahí es donde tristemente nos encontramos en ignorancia muchas veces, atorados en un entendimiento incongruente con la realidad divina, insistiendo en una relación que Dios no quiere tener con nosotros. Él no va a tener una relación lejana contigo. Él no va a tener una relación dispar contigo, como la tuvo Jesús con los discípulos. Él quiere vivir comunión contigo. Y todo está provisto para que eso se haga realidad. Y es tan sencillo que la complejidad que traemos en nuestras mentes pelea en contra de la simpleza, de la sencillez con que esto ocurre. Y por eso Jesús dijo, si no te haces, si no te vuelves y te haces como niño, pues no vas a entrar al reino de Dios. No vas a participar de lo divino porque traes tu mente toda llena de argumentos que no permiten que Dios haga lo que Dios hace. Luego el Espíritu Santo nos dice en primera de Pedro capítulo 2, dice, si quieres participar de lo divino, entonces necesitas desechar lo humano, toda malicia, toda hipocresía, todas las detracciones, y como niño recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada. Y ahí está la instrucción que permite comunión. ¿Sí? Porque el recién nacido, ¿qué busca? El flujo del seno de su madre hacia él o ella para recibir nutrición. No está pensando, oye, ¿habrá leche? ¿No habrá leche? ¿Cómo le hago? Sencillamente tiene este deseo que el responsable tiene que suplir. Punto. Eso es lo que cada uno tenemos que aprender a vivir en nuestro espíritu. Quiero vivir la vida divina, ocurre en comunión, donde yo me uno en espíritu a Dios para que Él se vierta a mi espíritu y yo viva lo que Él es. Otra vez, por favor, ten presente el ejemplo. El agua está ahí, esta es agua viva, ¿sí?
Hay una compuerta que es mi voluntad, y cuando yo pongo mi voluntad en recibir a Dios, Él fluye y yo participo de Él. Cuando me pongo mi voluntad en hacerlo por mi cuenta, seguir en el entendimiento humano de cómo le hago, esto no me gusta, esto no lo quiero, yo lo quiero así, y me pongo a orar absurdamente, porque puedes ver que en base a esta verdad, las oraciones que sabíamos hacer son absurdas. Dios mío, ayúdame, tú sabes que yo tengo que hacer y tengo que ir y tengo que venir y tengo que darle y tengo que... ¿De veras? ¿Y dónde está Él entonces? Es absurdo. Es un lenguaje absurdo, es un entendimiento completamente incorrecto para la vida eterna. Así que esto es lo que Dios anhela. Es para este fin que Jesús dio su vida. Y por eso en Juan 17, que no vamos a ir a ver en detalle hoy, pero te recomiendo que escuches al Espíritu Santo y lo consideres con Él si vas a aprender a vivir comunión. El Espíritu Santo está listo a guiarte a la Escritura para revelarte la verdad que ahí está atesorada. No puedes tú escarbarla y minarla y entenderla por ti mismo, pero que el Espíritu Santo te va a mostrar la verdad que es preciso que recibas y que vivas con Dios. Y de esta manera te vas a habilitar para vivir la vida eterna. La vida eterna solamente ocurre en comunión. Comunión solamente ocurre cuando ya permitiste que Dios venga a habitar en tu espíritu, ya eres una nueva criatura y ahora en todo lo que vives te niegas a vivirlo solo o sola. Te niegas a reaccionar por tu cuenta a los eventos que tienes enfrente para recibir a Dios. Y ese mecanismo interno en el que tú le recibes es lo que permite, es lo que abre esta compuerta para que Dios fluya y tú participes de lo que Él es. Esto, otra vez, queda perfectamente declarado en el testimonio que Dios le dio a Pablo. Y por eso él declara y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la vida eterna. Entonces, en resumen, si en tu corazón tú ya cuentas con estas verdades y ya te reconoces una nueva creación, nacido de Dios y que eres la casa donde Dios habita, es lógico vivir comunión. Si lo anterior no es tu realidad, ocúpate de permitírselo y es tan sencillo como abrirle el corazón. Dios va a hacer lo imposible para los hombres. Él te regenera, Él hace lo que Él tiene que hacer. De eso tú no tienes que aportar nada. Y para vivir lo divino no tienes que aportar nada tampoco. Este es otro aspecto importantísimo de vivir comunión. Dios no está esperando que tú pongas los frijoles y Él ponga el arroz. ¿Sí? Lo que Él espera es tu traste vacío para que Él lo llene. ¿Me explico? Ayúdate que yo te ayudaré es un engaño. Nunca ha producido vida eterna, nunca la va a producir. Cada hijo, cada hija de Dios, somos llamados a esta vida y es en ella que el verdadero mensaje de Dios a la humanidad
se hace manifiesto. Cuando tú vives lo divino, por gracia, no por esfuerzos, estás manifestándole a todos los que te rodean lo que Dios quiere hacer en sus vidas también. Entonces, en ti y en mí queda ahora la decisión. Porque al igual que el agua, la provisión está presente. Por eso es que hemos hablado, el Espíritu Santo nos ha llevado a entender que debemos dejar de pedir, que debemos ocuparnos de recibir, porque lo que ya está dado, solo tienes que ir y permitir que opere. No hay nada que negociar, no hay nada que convencer a Dios. Por eso en Romanos 8:32 dice, date cuenta que si Dios dio a su Hijo por ti, ¿cómo crees que te va a negar lo demás? Juntamente con Él te da todas las cosas. ¿Cómo? Porque nuestra mente muchas veces está en el carro que quiero, en la casa que quiero, en el dinero que quiero o que creo que necesito. Y Dios dice, ya, salte de allí para vivir mi vida y en consecuencia, cuando estés viviendo mi vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no te voy a dar esto y aquello cuando ni siquiera me conoces y vas a vivir todas esas experiencias equivocadamente. Vida eterna. Ocurre en la acción de comunión. Y esa acción es posible porque eres una nueva persona, nuevo espíritu en el que Dios habita y Él está aguardando que tú le permitas vaciarse en la parte de tu vivencia para que Él se manifieste. Amén. Vamos a escuchar lo que Dios les está hablando, testificando, lo que ya estamos viviendo de esto. ¿Quién quiere participar? Ya vemos comunión como algo permanente, constante, estamos ejerciéndonos en ello, estamos ante el umbral de entender esto. ¿Con quién empezamos? Yo. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, mi corazón se conmovió mucho cuando dijiste que papá estaba esperando que le mostráramos o le extendiéramos pues nuestro recipiente vacío para permitirle a él llenarlo. No sé, se me vino una imagen en donde él, en su infinito amor, eh, está queriendo darse por completo, ¿no? A mí, bueno, a cada uno de nosotros. Pero lo único que impide eh, que él lo haga es esta compuerta cuando tú hablas de la voluntad. Entonces, bueno, él en todo este proceso me ha venido enseñando a través de lo que nos compartes, de lo que compartimos con Magno, también hemos aprendido mucho. Y yo estoy ahorita en este punto en donde me ubico a cada momento, a cada instante, eh, me ubico en que soy hija y que el único punto que me toca hacer es permitir que él, permitirme recibir lo que él ya me ha dado, pero lo estoy haciendo de una manera muy consciente porque elijo.
Para mí cada día ya es una elección, cada instante, todo el tiempo, en cada circunstancia que se me presenta, por grande, pequeña que sea, porque mis ojos humanamente pueden estar viendo todo volteado al revés, pero me vuelvo a ubicar o le permito al Espíritu Santo que me ayude a hacer esta ubicación y vuelvo a elegir. Entonces mi elección es ya constante y esto me está permitiendo de alguna manera el aprender a recibir. Entiendo que es un proceso, sin embargo no tendría por qué tardar eternamente el ver el fruto. Eh, ha habido circunstancias últimamente en las que pudiera yo estar tumbada en la cama, en depresión, llorando, sin embargo no, porque estoy aprendiendo a vivir en fe y esta fe implica que yo elija creerle a papá, que le permita a él hacerlo en mí. Y así es como lo estoy viviendo cada día y es vida para mí, porque del otro lado lo único que hay es muerte. Y si él fue tan claro de decirnos, yo pongo delante de ti el camino de la vida y la muerte, elige pues la vida. Y elegir esta vida es a cada instante para mí. Así lo estoy viviendo. Gracias. Gracias, Leti. Qué testimonio tan importante el que Dios está viviendo contigo, eh, haciendo eh, evidente su presencia contigo, en ti constantemente. Y el hecho de que Él está aguardando tu decisión y cuando eliges vivir comunión, Él cumple su parte. Porque lo que no va a suceder es que tú le abras tu corazón y Él se niegue a ti. Eso es imposible. Entonces, hay veces que nosotros equivocamos, nuestra expectativa está en que Él haga cosas específicas de la manera que nosotros queremos y no suceden, pero cuando abandonamos esos pensamientos y esas intenciones para confiarnos a Él y permitirle a Él darse a nosotros, entonces vamos a ver algo completamente diferente, porque lo que le importa a nuestro Padre es que, por ejemplo, eh, lo que antes te hacía temer, ahora puedas vivir amor y paz y descanso y confianza y seguridad en lugar de lo otro. Entonces la circunstancia que disparaba desataba el temor en tu corazón puede continuar, pero tu corazón ya no actúa de la misma manera. Y entonces, ¿qué era más importante? ¿Que ya no ocurra esta circunstancia o que tu corazón ya no obedezca ese patrón de cada vez que ocurre esto yo estoy mal? ¿Te das cuenta? Entonces el trabajo de nuestro Padre es maravilloso y qué bueno que tú estás pudiendo comprobarlo en tu persona, ¿no? Eh, para mí es tan asombroso el hecho de que nuestro Padre Jesús, el Espíritu Santo vengan a residir en cada uno para que no haya desaveniencia o desventaja en nadie. Si nadie está en desventaja. Y nadie puede detener a alguien o forzar o impedir que tú vivas la vida eterna. Nadie. Porque es un asunto entre ti y Dios a nivel de tu espíritu. Entonces esto es maravilloso. Gracias, Leti. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí, Cristóbal, Alma Laura. Adelante, Alma Laura. Gracias, buenas tardes. Pues igual, de igual manera, tomando ahorita lo que comentaba Leti, que a veces nos volvemos esta vulnerabilidad en nuestra vida cuando somos tocados en el ámbito físico, en el área física, y cuando se trata más de un ser querido, ¿no? En este caso yo, mi mami, ha estado padeciendo desde el mes de noviembre un tema ahí de que se le hinchaban mucho sus pies
Y pues bueno, se cansaba mucho, se ha estado cansando y todo eso. Entonces, no, sí ha estado médicamente atendida, pero hace como 3 semanas, de 3 semanas para acá, ella había estado teniendo como que unos problemas más serios porque ya no se le desinflamaban los pies, o sea, ya estaban como hinchados sus pies permanentemente. Entonces, pues bueno, estaba atendida médicamente, pues estábamos orando por ella, gran parte de la familia de nosotros, pues bueno, conocemos a Cristo, seguimos creyéndole en fe a nuestro Padre y pues bueno, orábamos y todo. Y te digo, se vuelve uno vulnerable porque te dejas como llevar un poco más el tema del sentimiento de, pues, se trata de tu mamá, no ves que mejore, estás orando. Y el día, cuando ya se presentó como una situación un poquito más eh, pues bueno, no sé decirlo como fuerte o tensa, porque ella tuvo como estaba teniendo como un cuadro crítico, una crisis emocional o de que se estaba desesperando de que ya no estaba ni siquiera caminando porque ya le dolían demasiado sus pies y el medicamento no estaba haciendo su función y se fue complicando ahí. Eh, Fue tan claro la respuesta de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, porque ese día hablé en la noche y le dije cómo se sentía, le pregunté cómo te estás, cómo te sientes, cómo vas, y me dijo, pues es que en todo el día no me he levantado, no he podido pararme porque me duelen mucho las piernas y todo, y pues ya estoy harta, ya estoy fastidiada, ya estoy, eh, ya estoy cansada, creo que se me cerró. No se me cerró el micrófono, bueno, ¿sí? No, te estamos escuchando, adelante. Perdón, pensé que había cerrado el micrófono. Y bueno, en ese momento algo pasó, algo tan hermoso y sobrenatural pasó en mi corazón y fue que inmediatamente vino a mi corazón el Espíritu Santo diciendo, eres hija, son hijas. Entonces le dije, mamá, vamos a orar, vamos a hablar con Dios y vamos a decirle a nuestro Padre, y entonces Dios nos llevó, el Espíritu Santo nos llevó a hacer una oración tan hermosa y tan de Él, ¿verdad? Porque luego, te digo, como que nos agarra la emoción o el sentimentalismo, no lo sé, y deja uno de escuchar realmente lo que Dios quiere hacer. Deja uno de escucharlo a Él, aunque uno le esté pidiendo y le esté rogando y le esté suplicando en este caso, por la sanidad y la salud de mi mamá, y no mejoraba, y no mejoraba, y no mejoraba. Y te digo, ya no estaba queriendo caminar, o sea, ya estaba queriendo permanecer porque le dolían sus piernas de tan hinchadas que las tenía, y veíamos que no mejoraba el medicamento, que no le ayudaba en nada. Entonces, en ese momento Dios nos llevó a escucharlo y hacer una oración pues poderosa, en donde Él a lo que me llevó es a escuchar diciendo, eres hija, eres mi hija. Y en esa posición debes orar, ¿no? En esa posición de hija, de saberme que Él me ha dado todo en lo que decías, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pues eso, ¿no? Eso me recordaba que Él me ha dado todo y yo soy su hija. Entonces, al pedir, al Él hablarme y decirme, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá, al decirme, todo lo que pidas en mi nombre te será hecho. Y si pides con fe, lo vas a obtener. Entonces, esas promesas que de repente se vuelve uno como
te gana el sentimentalismo y te olvidas de escuchar lo que verdaderamente eres en Cristo, o lo que ya tienes en Jesús, o lo que ya Dios hizo por nosotros. Entonces, cuando oramos mi madre y yo, pues Dios nos envolvió, Él fue el que oró, no recuerdo bien lo que oramos, pero lo que sí fue claro en mi corazón fue que lo estaba haciendo en Él y que estaba tomando, y que estaba tomando mi posición de hija, de que puedo venir delante de Él, aunque sé que Él es mío todo el tiempo, pero es decirle, aquí estoy, Padre, hazlo tú. Y mi mamá, a partir del día miércoles para acá, ya camina, se le están desinflamando sus pies. El viernes estuvimos orando también porque tuviera un médico, la opinión de que más bien nos guiara a encontrar un médico que fuera más acertado, porque ya había visitado otros médicos y pues no había ninguna mejoría. Y mira cómo son las cosas. El viernes mi hermana la llevó con un médico internista, que es un médico, al parecer, le ayudó de viernes a sábado, se sintió bastante mejor. Y bueno, la gloria es de Jesucristo, la gloria es de mi padre, porque desde el miércoles ella amaneció de un mejor ánimo, se pudo levantar, caminó hacia un parque que tenemos cerca donde ella vive, pudo caminar, no podía caminar ni 5 metros caminaba, o sea, caminaba yo creo que nada más de su cama al baño ya, porque tenía que hacerlo, pero ya no caminaba ni más de 10 metros, ni más de 5 metros, no podía, le dolían tanto sus piernas que no podía. Bueno, en 3 semanas mi mamá ha bajado 9 kilos de peso, también eso ha sido fabuloso. Del miércoles para acá ha tenido un mejor ánimo y ella le da la gloria a Dios porque dice, me siento bien, me siento mejor, mis pies se están desinflamando. Y del viernes para acá encontramos un médico que le mejoró todo el tema de su presión arterial y que, bueno, ahora puedo decirlo claramente, ¿no? Y ese tema tiene, desde noviembre para acá, pero lo más fuerte o grave fue de 3 semanas para acá. Entonces, puedo decir claramente, ¿no? Cuando ya le soltamos, cuando ya dejamos que Él sea, cuando somos la vasija vacía, ¿no? Eso me llena mi corazón en este momento. Cuando ya le dejo que Él sea el que haga todo, las cosas son diferentes, el resultado es completamente diferente, es inmediato, porque yo me rebelaba un poco al creer que era inmediato, porque yo decía, pero es que han pasado años de muchas cosas y no veo el resultado inmediato, es que a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor todavía estoy en pecado, muchas cosas raras, ¿no? Que pensaba antes de conocer bien quién es mi padre. Y ahora veo, ¿no? Ahora veo que a veces es, no sé, el sentimentalismo, la emoción o cosas que el pensamiento que nos lleva cautivos, pero no a la obediencia a Jesús, sino a hacer un poco más el tema religioso que en lugar de darle la pauta a Él de que Él lo quiere hacer inmediato, de que Él está ahí, de que Él está presente, ¿no? Entonces, lo digo como testimonio de mi parte y como testimonio también de lo que pasó con mi mamá, porque de verdad que puedo a lo mejor otra vez pasar una situación más adelante, yo no lo sé, porque ya he visto muchas pruebas de parte de Dios de su respuesta inmediata, que cuando yo me vuelco a hacer la vasija vacía, Él lo hace. Pero cuando quiero que Él haga los frijoles y yo el arroz, ahí se torna ya complicadito y todo, pero
de verdad que le doy gracias a Dios, quiero dar este testimonio para su gloria y que me da tanto gusto darme cuenta de cómo es Él el que me lleva a, a su conocimiento, a su enseñanza, a esa apertura de mi corazón, de ser cada día transformada en su espíritu para más, ¿no? Para que vengan esas añadiduras cada vez más. Gracias. Muchas Bendiciones. gracias, bendiciones. Pues esto es realmente un caso muy claro del proceso que Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. Si te ves en el espejo que Jesús representa, porque la razón de Dios de mostrarnos a Jesús es que podamos vernos en nuestra nueva realidad. Entonces en Jesús puedes ver que en automático Él vive al Padre. Nunca se le va a ocurrir a Jesús primero hacer su lucha y luego hablar con el Padre, ¿no? Sino que Él entiende que todo lo que va a vivir el Padre se lo va a dar en el instante. Eso es como Él lo explica en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 14. Entonces, bajo esa premisa es absurdo, es una locura tratar de vivir las cosas sin lo que Dios va a contribuir. Y es peor todavía cuando queremos nosotros estar haciendo por nuestra cuenta. Cuando Jesús es tan claro y dice, Juan capítulo 15, permanece en mí, porque separado de mí, ¿qué dice? No puedes hacer nada. Entonces, te das cuenta cuando Él dice, el que guarda mi palabra es el que me ama. Cuando yo trato de hacer por mi cuenta, no le creo, sino que algo en mí todavía cree que yo puedo hacer algo por mi cuenta. Y esto es el proceso de ser transformados, es venir al entendimiento de vivo con Dios en mí. Esto es mi nuevo normal, no es algo extraño, esto es lo normal en mi vida. Y lo normal es que todo lo que viene a mí, yo le reciba a Él para que Él se manifieste y yo viva las cosas en su capacidad, en su naturaleza. Y por eso el Espíritu Santo te llevó a, eres hija. Y en ese momento que recibiste eso, todo cambió en tu perspectiva, ¿sí? Y permitió que Dios empezara a operar. Ahora, Él va a continuar invitándote a que sueltes más cosas, pensamientos y razonamientos que se oponen a la vivencia en comunión, y te va a llevar, conforme tú lo permitas, a experimentarle en mayores y mayores dimensiones, porque su voluntad es que seamos llenos de toda su plenitud, y eso es enorme. Así que gracias por compartirnos. Muy bien, pues Dios te invita. La vida eterna está presente en tu espíritu y está o fluyendo a tu vivencia o está impedida porque en tu pensamiento y en cómo procesas las cosas no permites que Dios fluya y te encuentras vacío. Y eso es la terrible realidad, que no podemos fabricar por nosotros mismos nada de las 12 manifestaciones de la vida eterna. Entonces, qué bueno que Dios esté insistiendo, ¿no? Insistiendo que oigamos su voz. Y me encanta también el testimonio que Dios está hablándonos contigo, Alma Laura, porque ¿qué es lo que te dice el Espíritu siempre? Te dice que eres hijo. Y es como decir,
no vamos a hablar nada hasta que no te reconozcas en quién eres y entonces todo procede. Pero si no estás actuando y viéndote como hijo o hija de Dios, entonces estás desubicado. Primero ubícate y luego procedemos, ¿no? Adelante, Puebla. Oye, Tienen que abrir su micrófono, por favor. en uno de estos días mi esposa me dijo que ella recibió un mensaje para mí del Espíritu Santo. Y me dijo, después recuérdame, tenemos que leer la Biblia y recibí un mensaje para ti. ¿Se ve la desnuda antes de mí? Ah, sí, qué bueno. Que por fin logré superar el gobelino de Marco como fondo. Entonces, este mensaje de mi esposa no logramos elaborar porque teníamos mil cosas que hacer y pasaron 2 o 3 días y yo empecé a hablar a mi esposa que ahora tengo momentos en que me siento muy libre porque, bueno, ya sé que no tengo que lograr cosas, que no tengo que hacer, la verdad no tengo que hacer nada. De todas maneras, Dios me va a mantener y me da mi pan del día, etc. Y en ese momento mi esposa me dice que ahí tienes mi mensaje, porque ella había recibido en un mensaje, en una parte de la Biblia en que Jesús sana yo creo que fue un niño que se levantó en la noche y cuando la luna está llena y estaba allá andando, caminando y a veces se cayó en el fuego, a veces se cayó en el agua. Y mi esposa me dijo que sí, que sí yo me puedo, que ella tenía esa paralela, que yo también todavía a veces me caigo en el fuego, a veces en el agua, porque todavía no estoy tan estable, y que ella recibió el mensaje que yo me puedo liberar, me puedo hacer libre de eso por por mi propia fe. Ese fue el mensaje que ella había recibido. Entonces ella recibió exactamente eso, lo que ella después le dije. Bueno, un testimonio más, ¿no? Gracias. Gracias, Estefan. Qué hermoso, ¿no? Kena escucha a Dios para poder vivir fe en lo que Dios está haciendo en tu corazón, pero a ti mismo el Espíritu Santo te lo hizo claro y cuando tú le dices, pues estoy viendo esto, creyendo esto, coincide. Y porque el trabajo lo está haciendo Dios en cada uno de ustedes. Sí. Y Él se Aquí lo está más comprobando. bonito, Sí. perdón que interrumpí, aquí lo más bonito fue que yo recibí, o sea, yo estaba a punto de despertar cuando empezó esa parte de la Biblia en donde Jesús les dice que si tuvieran la fe de la semilla de mostaza podrían sacar al demonio del hijo de esta persona y se me quedó muy muy grabado a veces cae en el agua y a veces cae en el fuego, pero yo me desperté con eso y le pregunté a papá, le dije, bueno, ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Por qué me estás diciendo esto, no? Y yo en ese momento tuve mi respuesta inmediatamente de que era con respecto de la situación de mi esposo, de que si él tuviera fe, de inmediato él podría él mismo lograr lograr dejar de ser esclavo de esta situación, ¿no? En la que estamos viviendo, inestabilidad, etcétera. Pero yo no se lo dije, como dice mi esposo, por una u otra cosa, pero después a los 2, 3 días, él me comenta esto, que él ya empezaba a sentirse libre y que empezaba a sentir que
que porque Dios está dándonos el pan nuestro de cada día, Él ya no tiene que estresarse por hacer o por alcanzar o por lograr cosas, ¿no? Y entonces fue cuando yo le dije, bueno, pues entonces ya te llegó el mensaje directamente, yo ya tuve retraso, pero eso es lo más lindo, que realmente yo me encuentro en esta situación en la que sí escucho que Dios nos habla, que Dios nos está buscando, y que realmente no es algo tan complicado, ¿no? Tener esa comunión, como lo que tú acabas de decir, ¿no? Ya el vivir con Él, el saber que todo lo que vamos a hacer, que sea con Él y en Él, ¿no? No nada más en pues lo que Él me permita o lo que Él me dé, o etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchas gracias, Stephanie Kenna. Ahí está la Escuela de Dios trabajando, ¿verdad? En sus vidas. Adelante, allá en Puebla, ¿quién iba a hablar? Ya está. Silvia, adelante. Hola, Cris. Buenas tardes. Yo solamente quiero compartir con ustedes lo que el día de hoy Dios me mostró a través de ti. Y es que mi transformación solamente va a ser a través de la renovación de mi entendimiento. Porque yo batallo mucho con eso. Pero entonces, Él me lo muestra y me lo muestra y me lo muestra. Porque a veces en circunstancias siempre actúa uno humanamente. Pero bendito Dios, el día de hoy puedo decir que Él me está transformando. Porque veo en ciertas circunstancias, veo la mano de Él. Veo la transformación de Él para mis reacciones en X circunstancias. Y sobre todo estoy viendo su bendición, lo estoy comprobando. Estoy comprobando lo que Él dice. La mesa ya está puesta. Ahora entiendo, porque antes no entendía lo que era la mesa ya está puesta, ¿no? Ya todo se te ha dado. No lo entendía. Y ahora, como lo estoy comprendiendo, ¿no? Que ya todo está, que es mi decisión si lo tomo o no lo tomo. Porque yo ya lo recibí, lo amo, pero pues como el vaso aquel que enseñaste en tu última, cuando viniste aquí a Puebla, ¿no? Si me lo tomo a todo dar, y si no, es tu decisión. Ahí te quedas como entre el espíritu y el alma, ¿no? Así como entre el medio. Pero entonces ahora yo, nada más comparto eso, que a mí personalmente, con lo que está trabajando en mí, Él, es en la transformación o la renovación de mi entendimiento para que yo pueda tener comunión con Él y ser transformado. Solamente eso. Maravilloso, gracias, Silvia. Tú y yo no podemos echarle ganas y ir cambiándonos y ir arreglándonos y mucho menos arreglar la vida al vecino, ¿no? La obra es suya y es en el espíritu de cada uno de nosotros, y qué hermoso testimonio el que Él va escribiendo en cada corazón. Pero eso ocurre si observamos en todo lo que han compartido ustedes, que hubo un acto voluntario de escucharle, y una vez que Él habló a tu corazón, de creerle. ¿Sí? Entonces, cuando esto empieza a aclararse en nosotros, vamos a entender el orden correcto en el que debemos vivir. Si yo primero me alboroto, reacciono, hago mi lucha y esto y aquello y doy 1000 vueltas, regreso al ejemplo de hoy, ¿no? El agua está allí. Dios está presente, listo, en tu espíritu. No tienes que andarlo buscando por fuera. Pero yo no elegí abrir la llave, abrir la puerta para que Él fluya y me inunde de Él, sino que anduve por aquí, por allá, dando brincos, desgastándome, confundiéndome, escuchando otras voces, obedeciendo otras cosas.
en lugar de venir a donde debo de empezar. ¿Sí? Y a eso se refirió Jesús cuando dijo, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres vivir lo que yo vivo? Niégate a ti mismo. Pon eso en la cruz, que ya no haya más de ti, de esa autosuficiencia, para que recibas. Si esa es la primera acción de nuestro espíritu, lo demás va a ser glorioso, siempre. Y es ahí donde nuestro Padre quiere llevarnos, ¿no? Así que qué hermoso. Pues mis hermanos y hermanas, gracias por compartirnos lo que estamos aprendiendo en la vida personal. Vamos a continuar. Y conforme descubres qué tan presente y tan fiel Dios es a ti, tu entendimiento está siendo renovado y ya no vas a actuar independiente de Él, sino que vas a permitir que lo que Él ya tiene preparado, porque es otra cosa importantísima, esa vivencia divina ya está lista para cuando el evento ocurre. No tienes que explicarle a Dios, mira, es que tenemos un problema, déjame explicarte porque así lo veo yo y dijo fulano y sutano y perengana. Él ya sabe, Él tiene la vivencia preparada para dártela en el instante. Y lo que permite que eso suceda es comunión y lo que impide que eso ocurra es el que tú elijas ser independiente de Él. Padre, gracias por hablarnos en este día del anhelo más grande de tu corazón, vivir comunión con cada uno de tus hijos en nuestro diario vivir, en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Gracias porque lo estás comprobando a cada corazón que te lo permite y gracias porque hoy tu invitación se hace más clara, más patente y como nos has dicho tantas veces, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Esa parte nos toca a cada uno. ¿Endurezco o permito? Enséñanos, Padre, a vivir de ti, a vivir contigo, a vivir en ti, para que todo lo que ocurra en nuestro corazón sea producto de ti y fluya desde nosotros, en las palabras de Jesús, como ríos de agua viva hacia aquellos que nos rodean. Gracias porque eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A ti te damos toda la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, viva en comunión. Adiós, gracias, bendiciones. Bendiciones. Ágape.